para abordar estas dos importantes dimensiones o aspectos que se van negociando en el proceso de financiamiento para el desarrollo, que en este año tiene uno de los momentos más importantes, que tiene, digamos, como un momento de culminación en Sevilla, hacia mediados de año, para lo cual, bueno, sociedad civil se está preparando y ahí se están dando las negociaciones. Estamos en pleno proceso de negociación en que los países van discutiendo ya el texto final que será acordado en Sevilla, y para ello estamos organizando una serie de webinars, y uno de ellos es en el que queremos abordar, que queremos abordar dos temas importantes que tienen que ver, uno con lo que tiene que ver con el clima y aspectos relacionados, ¿no? Temas de ecología, biodiversidad, etcétera, y también la dimensión de género. Bueno, ese webinar está coorganizado por Latindad y por el mecanismo de sociedad civil que aborda el financiamiento para el desarrollo, y específicamente los grupos de trabajo que son parte de este mecanismo, el grupo de trabajo que tiene que ver con el financiamiento climático, ecológico, y el grupo de trabajo sobre género. Mi nombre es Rodolfo Bejarano, trabajo en el área de nueva arquitectura financiera de Latindad, y vamos a atender a dos especialistas y también activistas en estos temas. Tenemos a Carola Mejía de Latindad y también a April Portería de APWLD, que son además parte de los grupos de trabajo, ¿no? Y coordinación que vienen trabajando en estos temas dentro del mecanismo, y también asistentes y participantes en diversas ocasiones en los procesos de negociación, eh, tanto en Nueva York como en otros momentos que se han dado ya estas reuniones preparatorias que vienen desde hace un tiempo atrás. Bueno, les recordamos que tenemos traducción, tenemos interpretación de español-inglés, inglés-español, y pueden hacer sus preguntas también en la caja de preguntas y respuestas o en el chat. Entonces vamos a empezar con la dimensión de clima. Tenemos a Carola Mejía, ella es economista boliviana, titulada en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, y tiene un máster en desarrollo económico con especialidad en desarrollo sostenible y medio ambiente por el Instituto de Estudios Sociales en Holanda. Tiene más de 15 años de experiencia como asesora y consultora de organizaciones públicas, privadas y de cooperación internacional en temas relacionados a cambio climático, desarrollo urbano sostenible, financiamiento y justicia climática. Y actualmente es coordinadora del área de justicia climática, transiciones y Amazonía de Latindad, y consultora en Fundación Avina. Entonces, Carola, te dejamos el micrófono para una intervención de unos 15 minutos, y luego pasamos a la intervención de April. Gracias. Muchas gracias, Rodo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A las personas que necesiten traducción, yo voy a hacer mi presentación en español, pero hay traducción simultánea en inglés. Si quieren, pueden activarla en el menú. You can activate the translation in the menu. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Estos son temas muy importantes. Como dices, Rodolfo, estamos muy cerca ya de la cuarta conferencia de financiamiento para el desarrollo, y para nosotros es una gran oportunidad de impulsar reformas sistémicas, estas transformaciones que necesitamos en los sistemas económicos, financieros, de comercio, ¿no? Para atender justamente las múltiples crisis que estamos enfrentando. Yo les voy a hablar hoy no solamente de la crisis climática, sino que realmente tenemos ya varias crisis ambientales que están siendo causadas justamente por la actividad humana, por los sistemas económicos vigentes, el capitalismo, el extractivismo, todo movido por este consumismo, alto consumismo, la dependencia que tenemos, la alta dependencia que tenemos en la quema de combustibles fósiles, la depredación de la naturaleza para el enriquecimiento de unos pocos, ¿no? Creo que estos sistemas han sido los que nos están llevando a este punto de no retorno que mencionamos siempre quienes trabajamos en el tema ambiental.
Existen límites planetarios, existen 9 límites planetarios que se están sobrepasando. Uno de ellos es el tema del cambio climático, digamos, el clima, pero están los otros como el uso del agua dulce, el cambio del uso del suelo, la acidificación de los océanos, el tema del ozono en la atmósfera, la carga de aerosoles. Hay muchos temas que están siendo justamente exacerbados porque estas actividades humanas, esta búsqueda siempre de ese crecimiento económico basado en esa explotación de los recursos naturales nos está llevando a esto. Es por eso que en agosto de cada año más o menos sobrepasamos lo que es, digamos, el presupuesto natural del planeta para regenerarse. Estamos sobrepasando esa capacidad del planeta de regeneración y cuando hablamos, por ejemplo, de cambio climático, ya estamos entrando a un umbral muy peligroso. La ciencia nos había recomendado no sobrepasar el aumento de la temperatura respecto a la época preindustrial en 1,5 grados y el año pasado ya hemos sobrepasado ese límite. Nos habían dicho los científicos en el marco del Acuerdo de París, se estableció reducir 43% de las emisiones de estos gases contaminantes que generan el cambio climático hasta el 2030 y las emisiones siguen subiendo. En las negociaciones sobre cambio climático no vemos voluntad política para hacer cambios reales, para reducir emisiones. Lo que vemos son falsas soluciones basadas en el mercado, los mercados de carbono, las tecnologías carísimas para absorber carbono y temas que no resuelven el problema y que justamente están poniendo en riesgo la vida de muchas personas. El cambio climático, la crisis climática, entre otros temas, digamos, como la crisis de biodiversidad, están poniendo en riesgo a la gente porque cada vez estamos siendo más expuestos a esta ocurrencia, por ejemplo, de eventos climáticos extremos, como las lluvias cada vez más intensas que generan muchas inundaciones, daños en la infraestructura, daños a la gente, a la producción. Las sequías son cada vez más largas, ¿no? Y esto afecta muchísimo la producción de alimentos, por ejemplo. Estamos también experimentando cada vez incendios que son cada vez más difíciles de controlar porque el calor está siendo cada vez más intenso. Entonces, el tema de la sequía y el calor hacen que estos fuegos avancen, digamos, de manera más rápida, sean muy difíciles de controlar. En mi país se han perdido 12 millones de hectáreas solo el año pasado de bosque y obviamente mucha biodiversidad. Estamos también experimentando muchos otros cambios más progresivos. Por ejemplo, en Bolivia, mi país, ya se han perdido 50% de los glaciares andinos, que son la principal fuente de agua dulce para las comunidades del área rural y también para las ciudades. Entonces, el tema hídrico, la disponibilidad de agua es un tema clave, ¿no? Y muy importante. Entonces, cuando decimos por qué tenemos que hablar sobre estos temas ambientales en el marco del financiamiento para el desarrollo y de estas negociaciones en el marco de Naciones Unidas, es muy importante por dos principales razones, ¿no? Una es lo que he estado explicando, los sistemas económicos, los sistemas financieros actuales, vigentes, los sistemas comerciales que han destinado al sur global a ser siempre el exportador de materia prima y nos han puesto en esta situación hacen justamente que la crisis climática junto a otras crisis ambientales se estén profundizando, no se estén atendiendo. Cuando yo leía, por ejemplo, los documentos de FFD y las recomendaciones de Naciones Unidas a los países para eh, promover un desarrollo, ellos lo primero que hacen es recomendar un crecimiento económico. Y el crecimiento económico, entendido en estos términos de ingreso neto bruto, Producto Interno Bruto, en el que tenemos que buscar ese crecimiento de este PIB a cualquier costo, es lo que está empujando justamente al planeta a un punto de no retorno. Es lo que está generando tantos problemas ambientales, ¿no? Y poniendo en riesgo la vida de mucha gente, de muchas especies que también se están perdiendo por estos cambios que están sucediendo en el clima, la crisis de biodiversidad también que nos está atendiendo, la acidificación de los océanos, todos estas nueve, digamos, límites, estos nuevos límites planetarios que estamos ya sobrepasando lo estamos haciendo cada vez más rápido si buscamos ese crecimiento de la manera que se ha venido haciendo en los últimos años, ¿no? Tenemos que cambiar ese patrón de desarrollo, digamos, entendiendo ese desarrollo en términos de ese crecimiento económico. Eso no es desarrollo, eso no ha resuelto los problemas estructurales, sobre todo en los países del sur global, que seguimos experimentando muchos serios problemas vinculados a la pobreza, a la desigualdad. América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo.
y problemas estructurales que no se han resuelto. Seguimos bajo un sistema eh, totalmente exportador de materia prima, extractivista, ¿no? Seguimos dependiendo de esto y obviamente esto nos pone en mucho riesgo, nos genera muchos conflictos con las comunidades que en muchas ocasiones son desplazadas, asesinadas, porque se resisten justamente a esa vulneración de sus derechos, a que lleguen empresas multinacionales a explotar recursos en sus territorios y que haya gobiernos que los fomentan ese tipo de prácticas, ¿no? Y si Naciones Unidas nos dice, tenemos que crecer, esa es la solución, el crecimiento entendido en esos términos nos va a llevar a la destrucción. Entonces, por eso es importante, digamos, como una de las causalidades, pensar obviamente en estos temas ambientales, en todas las consecuencias que las decisiones relacionadas a los temas económicos tienen sobre el medio ambiente y el tema de la crisis climática. Pero por otro lado, también no podemos pensar en un desarrollo sin tomar en cuenta ya las implicancias de estas crisis ambientales en la economía de los países. Están generando muchísimas pérdidas, daños económicos, no económicos, están generando millonarias pérdidas cada año justamente por todas estas afectaciones que cada vez van a ser peores. Estos eventos climáticos extremos, este avance progresivo de, el calentamiento del planeta, el calentamiento del mar, el derretimiento de glaciares, el aumento del nivel del mar, que ya son temas irreversibles, están generando problemas, están generando migración, están exacerbando las vulnerabilidades sociales de las personas y sobre todo ahí es un tema también vinculado a la justicia climática, ¿no? Quienes más sufren lamentablemente de estos impactos son los países que menos responsables son de estas crisis ambientales, que son los países del sur global, ¿no? Y justamente los países del norte global que han contribuido y contribuyen más a esas emisiones, a esos gases contaminantes, son los que no están queriendo, digamos, implementar soluciones reales, son los que trancan las negociaciones, son los que recién hace 2 o 3 años han empezado a hablar de combustibles fósiles en las negociaciones sobre cambio climático, cuando la quema de combustibles fósiles es un tema clave que hay que atacar, que hay que dejar de promover, ¿no? Hay que cambiar, obviamente, el tipo de energía que tenemos y de la que dependemos, pero hay que reducir también el consumo de esa energía. Y ese es otro tema, o sea, no podemos entender el desarrollo sin tomar en cuenta estas repercusiones, estos temas ambientales. Tenemos que tomar en cuenta el desarrollo desde esta perspectiva más integral, ¿no? De bienestar de la población, de bienestar del planeta, de vivir en armonía con estos límites naturales, de poder, digamos, desarrollarnos buscando ese bienestar colectivo y no solamente la acumulación de la riqueza en pocas manos. Entonces, ese es otro tema fundamental que no podemos dejar de analizar. Y fue justamente desde el año pasado que en el marco del mecanismo de sociedad civil de FFD, de Financiamiento para el Desarrollo, se planteó desde la Tindad, Equidad y otras organizaciones que trabajamos en el tema climático, ambiental, incluir un grupo de trabajo sobre estos temas, ¿no? Para que fortalezcamos justamente esa transversalización de estos temas de clima, de género, en las negociaciones de financiamiento para el desarrollo. Como mencioné, las negociaciones vinculadas a cambio climático, a biodiversidad, a desertificación son sumamente insuficientes. Y en esas negociaciones siempre nos dicen, nosotros no podemos, digamos, atender temas vinculados a impuestos, a temas fiscales, porque no nos compete. Entonces, ¿dónde podemos negociar estos temas? FFD, ¿no? Cuando hablamos sobre el círculo vicioso de la deuda, la crisis climática, el extractivismo que la Tindad y otras organizaciones como Eurodad y muchas han estado analizando, también cuando tratamos de demostrar que los países altamente vulnerables al cambio climático también están altamente endeudados y el financiamiento que está llegando a estos países está generando más deuda, ese financiamiento climático del que debería estar ayudando en realidad está exacerbando los niveles de endeudamiento. La gente de estas negociaciones de cambio climático nos dice, bueno, la deuda no la podemos discutir acá, son temas totalmente económicos que no se pueden negociar acá, ¿no? Están totalmente fuera del marco de negociaciones de la convención. Entonces, ¿dónde se van a negociar? En el FFD. ¿No? Cuando hablamos de comercio, cuando hablamos justamente de este intercambio injusto de bienes, de recursos naturales, y ahora hablando también en el marco de esta transición que se tiene que hacer, transición energética hacia energías renovables,
hay una presión muy fuerte también en nuestros países en el sur global de seguir explotando ciertos minerales críticos, cierta madera para hacer, por ejemplo, las torres eólicas, ¿no? Minerales críticos como el litio, que mi país, Chile, otros países, digamos, tienen en sus territorios y que también se vuelve un tema muy controversial, porque está bien, necesitamos transitar a economías renovables, pero ¿cuál va a ser el costo para el sur global? ¿Vamos a profundizar ese extractivismo? Ayer yo estaba participando en unos talleres con comunidades indígenas de sur de Potosí. En Potosí es donde están justamente estas reservas de litio que se quieren explotar y que ya se están explotando y se quieren ahora, digamos, abrir a las multinacionales, ¿no? A la inversión extranjera en Bolivia. Y estas comunidades decían, nosotros no queremos que suceda nuevamente como ha sucedido con la minería, que se lleven el agua, que nos dejen sin agua por tener que explotar litio en nuestros territorios, que nos contaminen lo que tenemos, donde vivimos, ¿no? Entonces, son también temas que tenemos que analizar cuando hablamos también de esa transición, ¿no? Y es por eso importante hablar y fortalecer estos temas de manera transversal en las negociaciones sobre financiamiento para el desarrollo, así como lo hacemos y como hacemos esta incidencia en los otros espacios más especiales, digamos, especializados en estos temas, como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad, y otras convenciones que están vigentes y en las que se negocian estos temas. Cuando creamos el grupo el año pasado, hemos empezado a desarrollar un poco la narrativa que queremos, digamos, impulsar. Y no nos queremos limitar a hablar solamente de financiamiento para atender la crisis climática y para atender el tema de la crisis de pérdida de biodiversidad y otras crisis ambientales. No nos queremos limitar a eso, queremos realmente que se hable sobre estas repercusiones, sobre esta doble causalidad que estoy mencionando, cómo los sistemas económicos, financieros, comerciales están profundizando estas crisis ambientales y cómo estas crisis ambientales generan también crisis económicas, sociales, ¿no? Profundizan las vulnerabilidades de la población, sobre todo en los países del sur global, ¿no? Entonces, son discusiones sumamente importantes, relevantes y además hay otro tema. En el marco del financiamiento para el desarrollo, hay un grupo, digamos, o hay una línea de trabajo sobre el tema de cooperación internacional. Se supone que el financiamiento climático debería ser adicional a esa cooperación internacional. Lamentablemente se ha estado contabilizando de manera doble. Ese es un problema que tenemos que también como tratar de visibilizar, ¿no? Esa cooperación, al igual que el financiamiento climático, en la circunstancia y el contexto internacional en el que estamos, está reduciendo. Ya era insuficiente. Se habían comprometido 100.000 millones anuales para el financiamiento climático desde los países que eran más responsables de la crisis climática. Este compromiso se hizo el 2009, se ha incumplido por mucho tiempo y el año pasado que se iba a establecer una nueva meta, se ha triplicado ese compromiso, pero ya se sabía que las necesidades llegaban a billones de dólares, no solamente 300.000 millones, que es lo que nos han ofrecido en ese acuerdo que se hizo sobre el tema de la nueva meta. Y por otro lado, el tema de la calidad de ese financiamiento, que es lo que desde la Tindad con otros aliados venimos trabajando y tratando de mostrar que no está bien cómo se está haciendo esa canalización de recursos a los países que están siendo más afectados por la crisis climática. Porque principalmente 2/3 de ese financiamiento son préstamos, no necesariamente a buenas condiciones. Los bancos multilaterales tienen un rol ahí de canalizar financiamiento no concesional como préstamos para el tema de cambio climático, que es algo que criticamos bastante. Me esperan un segundo, voy a conectar mi batería. Y por otro lado, son financiamientos que llegan de manera muy ineficiente. Los fondos internacionales climáticos, como el Fondo Verde del Clima, por ejemplo, tardan 5 años en aprobar un proyecto, ¿no? Cuando la emergencia está sucediendo ahora, cuando necesitamos esos recursos ahora, no hay muchas ventanillas de acceso directo, se está financiando principalmente proyectos de mitigación y no de adaptación, que es un tema urgente en el sur global. Ya se ha aprobado un nuevo fondo para daños y pérdidas, pero también hay ahí mucha controversia, está siendo, digamos, administrado en el Banco Mundial, que es un banco que también tiene muchas críticas, y por otro lado se están promoviendo los mismos instrumentos, los mismos mecanismos, préstamos, ¿no? Para gente que ha perdido todo por temas de cambio climático. ¿Quiénes van a recibir ese financiamiento? Se está
discutiendo muchos temas y por eso es importante combinar, digamos, este tema en ambos espacios, ¿no? Así como el tema fiscal, el tema de los impuestos, los estamos discutiendo en la convención, nos dicen que no es el espacio. Ahora se está dando una convención marco de Naciones Unidas sobre el tema fiscal, sobre el cual tenemos que trabajar, tenemos que incidir para que el tema climático sea atendido, para que se cobren impuestos a estos grandes contaminadores, que no solamente son los países del norte, sino también las grandes corporaciones, por ejemplo, de combustibles fósiles, que hacen millones de dólares en ganancias haciendo daño al planeta, ¿no? Para mencionar, digamos, ahí algunos otros temas. Y bueno, es muy importante que estemos presentes, entendamos la oportunidad. Esta cuarta conferencia para nosotros representa una gran oportunidad de impulsar cambios y reformas sistémicas. Estos cambios en el sistema económico, en este sistema financiero que siempre nos está endeudando. Actualmente la deuda es ese instrumento neocolonial que sigue poniéndonos la mano en el cuello a los países del sur global, ¿no? Porque seguimos endeudados con el norte y tenemos que seguir en ese en ese camino del extractivismo para garantizar ese repago de esa deuda que nunca se termina de pagar, ¿no? Y que todavía se incrementa con este financiamiento que llega para biodiversidad y para cambio climático como préstamos. Y por otro lado, un tema más bien, también importante que ya para ir cerrando mi presentación quería mencionar es el tema del financiamiento privado, ¿no? El rol que se le da al financiamiento privado en el marco de estas negociaciones de FFD, así como en las negociaciones de cambio climático y de la Convención de Biodiversidad, es muy grande. Ellos siempre están diciendo, como no hay recursos públicos suficientes, el sector privado es el que va a resolver los problemas. Hasta ahora no ha cerrado esa brecha, por ejemplo, para atender la Agenda 2030. No va a cerrar esta brecha enorme que existe en necesidades de financiamiento climático o necesidades de financiamiento para atender las crisis ambientales, porque al sector privado no le va a interesar hacer estas inversiones, por ejemplo, en adaptación, en daños y pérdidas, si no recibe una ganancia. Y por otro lado, es una manera muy sencilla de lavarse las manos de estas grandes potencias, de estos grandes países que son los principales responsables y que quieren diluir sus responsabilidades. Entonces, bajo estos mecanismos innovadores, ¿no? Que siempre están promoviendo bajarle el riesgo a la inversión privada, como lo hacen los bancos multilaterales de desarrollo, o invitar al sector privado a invertir siempre como la gran alternativa o solución, o dándoles todos los beneficios. Eh, o los otras alternativas más de mercado que se están dando, ¿no? Como los mercados de carbono, o también otros instrumentos como los canjes de deuda, que también se están poniendo muy de moda para los diferentes temas, son mecanismos que no resuelven los problemas de raíz, no resuelven la crisis climática de manera estructural, digamos, desde la causa de desde las causas, digamos, de estos problemas no los resuelven, son solamente ponerle una curita a un paciente que tiene un cáncer, que necesita un tratamiento distinto, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que en el marco de esta conferencia para el financiamiento para el desarrollo, sí se pueden impulsar estos cambios sistémicos en el sistema económico, en el sistema financiero, en el sistema comercial, en el sistema fiscal, que permitan justamente atender las crisis climáticas, ambientales que estamos generando y, por otro lado, también entender las implicaciones de estas crisis en la vida de la gente, ¿no? Entonces, es una oportunidad, les invitamos a sumarse si es que no están al mecanismo de sociedad civil sobre FFD, que es el principal articulador de sociedad civil para hacer incidencia en ese espacio. Y si ya son parte de ese mecanismo, pueden ser parte de estos grupos. Nosotros lideramos el grupo junto con Equidad de México, el grupo de clima, ¿no? Entonces también pueden y están invitadas a participar y a sumarse en esta lucha que tenemos y que tenemos que tratar de impulsar este año, que va a ser muy importante. Gracias, Rodo. Muchas gracias, Caro. Bueno, has colocado, digamos, temas de fondo, ¿no? Que tienen que ver con cómo el sistema actual capitalista, con políticas neoliberales, y que son además depredadoras y que acumulan la riqueza y se concentra la riqueza en ciertos grupos, es también parte de todo. De todas esas causas que son, que nos han llevado a las crisis diversas que tenemos, entre ellas la climática, pero además estas crisis afectan principalmente a ciertos grupos, ¿no? Entre ellos estamos hablando, por ejemplo, de las mujeres. Eh, Hay temas que cruzan, ¿no? En todos los temas se están negociando en FFD, ya Carola lo ha mencionado.
inclusive en ese texto que se está negociando actualmente, hay un acápite o subacápite que trata el tema de financiamiento climático, eh, que digamos ya se puede decir que es un avance, pero hay posiciones de países que están contrapuestas y que más bien hay, ¿no? Las potencias quieren sacar algunos temas importantes que están en el texto o que inicialmente por lo menos están planteadas, que tiene que ver con esto de las responsabilidades comunes y diferenciadas, haciendo referencia a lo que se discute en la COP, pero hay otros, pero hay países, ¿no? Los países en desarrollo sobre todo, que más bien en su mayoría quieren defender que quede esto en el texto. Eh, y también lo mismo en el tema de cuando se habla de género. Hay posiciones de países que quieren sacar todo lo que tiene que se refiere a género, a a lo que tiene que ver con el rol de las mujeres, ¿no? O digámoslo, plantear algo más progresista en términos del rol feminista en la economía, en el financiamiento. Y y creo que esto también es importante tenerlo en cuenta porque es parte también de ese problema de fondo que es finalmente lo que sufrimos los países del sur en cuanto al colonialismo, eh, que solamente quiere extraer recursos y esto finalmente afecta en varios aspectos de la sociedad, ¿no? Eh, entonces, dicho esto, paso a presentar a April. April Portería es actualmente oficial del Programa de Justicia para el Desarrollo Feminista en el Foro Asia-Pacífico sobre Mujeres, Derecho y Desarrollo, APWLD, por las siglas en inglés, que es una red líder de más de 300 organizaciones feministas y activistas individuales en Asia y el Pacífico, que trabaja para promover los derechos humanos de las mujeres y la justicia para el desarrollo. Ella colaboró con grupos nacionales e internacionales en materia de justicia económica, soberanía alimentaria, medio ambiente, justicia, casos de desastre, derechos humanos y derechos de la infancia. Y tiene 14 años de experiencia en la promoción, viene facilitando la participación, entre ellos la Agenda 2030. Entonces paso muchas gracias, April, por conectarte. Sabemos que estás allá por hacer el esfuerzo también, porque estás de noche por allá. Y te dejamos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Sí, buenas noches. Yo estoy en Manila, así que estoy en la otra parte del mundo, pero muchas gracias por la invitación. De hecho, aparte de mí, la WD está llamando el, el mecanismo feminista de la FPD junto con los colegas en África. Mi presentación para hoy, de hecho, es sobre el aspecto de género y básicamente la agenda de género, la agenda feminista para la FBD, sí. Entonces, tal vez algunos de ustedes ya hayan visto o han estado en conversaciones, sobre todo en las negociaciones que ya se ha mencionado. Hemos estado observando em, el lenguaje que se está tratando en términos de género. Y por supuesto, hemos estado viendo cómo eh, los gobiernos antigénero, antiderechos, etcétera, están trabajando muy duro para, ¿cómo se llama? Para tergiversar lo que ha traído el movimiento feminista en las últimas décadas. Algunos de ustedes han estado participando en el Comité del Estatus de la Mujer, por ejemplo, y hemos visto mucho de esto. Entonces, el FFD4 no es algo nuevo, también es un espacio que está experimentando el mismo tema de lenguaje y compromisos en términos de género. Entonces quisiera empezar, de hecho, viendo el FFD4, ¿no?
Por supuesto, hemos estado pidiendo esto, hemos estado esperando esto 10 años desde esto, pero también está ocurriendo en un momento muy desafiante, ¿no? Como hemos visto, las instituciones globales en este momento están en crisis. Entonces, estamos en un momento de gobern- crisis en los estados de gobernanza multilateral. También vemos que los movimientos sociales, sobre todo el feminista, tiene ahora que proponer recomendaciones críticas. Y como dijo Carol también, es una oportunidad, es un momento crítico para transformar la arquitectura financiera internacional. Yo quisiera, en mis ejemplos, de hecho, son de Asia Pacífico, pero espero que esté bien compartirlos. Un caso, por ejemplo, si es que vemos el estado del desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible, como sabemos, este es el seguimiento a esto en términos de el logro de los ODS. Definitivamente no se van a poder lograr para 2030. Por ejemplo, los datos que tenemos en Asia es que esto es de las Naciones Unidas, ¿no? La proyección del logro de los objetivos son 2062, que es 32 años más tarde, ¿no? De la agenda. Entonces, esto realmente refleja lo que está mal con el sistema, básicamente. Y esta proyección solamente se basa en 53% de los datos disponibles. Y quisiera resaltar, porque uno de los objetivos que tienen datos menos disponibles para poder medir es la desigualdad de género, ¿no? O la igualdad de género. Otra justicia y que tiene menos datos en la región, y creo que también tiene que ver con la presentación de Carol, em, es el clima, ¿no? Entonces, realmente es algo que está pasando a nivel global. Incluso los datos en términos de los ODS, incluso si es solo 53%, realmente está mostrando las realidades que estamos enfrentando. Entonces, las mujeres al final y por supuesto el clima están sufriendo. Entonces, ahora para agregar en términos de género, por supuesto, hemos estado viendo un incremento em, en la violencia de género, también sobre todo después de la pandemia, también el trabajo informal y que se vuelve más informal. Entonces, creo que eso es un punto muy importante cuando hablamos acerca de las mujeres en la fuerza laboral, más mujeres que están saliendo de la fuerza laboral a trabajar a hacer cuidados en casa, ¿no? Cosas de casa. Eso también se relaciona a la informalización del trabajo. Ahora, siguiendo con el FFD, creo que se han visto cómo es que se están dando las negociaciones, cómo es que se ven. Realmente está viendo las mujeres o las soluciones con respecto a la igualdad de género, ven las mujeres como un recurso, ¿no? Definitivamente, cuando vemos, por ejemplo, el concepto de el empoderamiento económico de las mujeres, realmente está promoviendo que es algo muy crítico porque vemos esto como una manera de ver a las mujeres como un commodity, no ser capaces de ser parte del trabajo para servir al sistema actual. Entonces, definitivamente, sentimos que realmente es una oportunidad de crear conciencia del rol de las mujeres y también los cambios y las transformaciones que queremos para obtener esa igualdad de género. Y creo que también tenemos que desmitificar, por ejemplo, las Naciones Unidas, por ejemplo, está enmarcando el FFD4 como una solución para esta brecha financiera, para, digamos, hacer que sean más rápidos los CDS. Es el problema, porque para nosotros este no es el problema por el que no se van a alcanzar los ODS. Básicamente, el incumplimiento con los ODS sencillamente es el sistema de, o más bien es un síntoma de un sistema que falla, y realmente demandamos, realmente, o más bien esperamos que la FFD4 vea más allá de los ODS para que realmente priorice las causas raíz de las desigualdades a nivel global. De hecho, tenemos la parte feminista del mecanismo está trabajando en algo clave que va a traer para Sevilla
Entonces, si es que pudieran tal vez dejar que se los muestre y cubre de hecho los temas clave en el FPD4. Creo que cuando observamos el periodo entre Monterrey y Addis, ha habido una regresión importante en los compromisos globales para el financiamiento para el desarrollo. Creo que Carol también habló acerca de esto. Y por supuesto, eso también involucra, o sea, afecta a las mujeres al reducir el financiamiento público para servicios sociales, etcétera. Incluso los datos de las Naciones Unidas muestran esto de manera muy clara. Entonces, realmente es una oportunidad, ¿no? Es un momento crítico para em, proponer recomendaciones críticas. Por ejemplo, por supuesto, estamos promoviendo un sistema fiscal equitativo y justo, y por supuesto, se está negociando, está promoviendo una convención muy fuerte para la cooperación internacional fiscal. Y en este espacio estamos pidiendo que la toma de decisión esté en las Naciones Unidas en lugar de estar en las manos del G7 o G20, por ejemplo. Otro aspecto en financiamiento privado que Carol ya mencionó, pero quisiera también llamarles la atención en términos de qué es lo que está utilizando las Naciones Unidas ahora. Están utilizando el término multi-stakeholder o partes interesadas múltiples. Entonces es importante saber cómo es que lo utiliza las Naciones Unidas. De hecho, invita al sector privado en la mesa del desarrollo. Entonces creo que se han escuchado incluso el UNDESA está organizando un fondo del sector privado y va a haber un foro comercial internacional a paralelo. Entonces realmente está incluyendo mucho en la agenda del desarrollo y queremos ver que sea sin fines de lucro, que sea genuino, ¿no? Entonces queremos ver cómo estas modalidades de financiamiento privado tienen un impacto sobre las mujeres. Por ejemplo, quiero decir, la reducción del financiamiento público, por ejemplo, en los esquemas de asociaciones público-privadas, que ahora también los llaman finanzas mezcladas. Y entonces, si es que vemos que esto como una lucha muy importante en el FCD4, también vemos cómo las medidas de austeridad están impactando a las mujeres y a las niñas. Entonces, creo que para el FCD4 realmente estamos promoviendo el establecimiento de una convención marco de las Naciones Unidas. Y eso le da el poder de decisión y negociaciones a las Naciones Unidas, ¿no? Y fuera am, del control corporativo. Y algunas cosas más también sobre la ODA. Creo que sí han escuchado algunas noticias del meses pasados. También hay una cadena de flujo que vienen de países financieros. De, Creo que va a ser crítico elevar estos temas en FFD4 y nuevamente fortalecer a las Naciones Unidas, a la gobernanza multilateral en términos de la gobernanza. Y sobre el tema de comercio, creo que también ya se mencionó, quisiera llevar su atención a acuerdos de inversionistas para FFD4 y como he visto en las negociaciones, esto realmente es un aspecto importante, como vemos o como hemos demandado a nuestros gobiernos. Lo que hemos demandado a nuestros gobiernos es tener un acuerdo multilateral de la sesión coordinada permanente de la ISDS, porque lo vemos como un modelo extractivista colonial muy injusto que lleva a un comercio más inecualitario, ¿no? Entonces, esas son algunas de las recomendaciones del grupo de trabajo feminista y esperamos compartir todo lo que vamos a pedir con ustedes, en lo que vamos profundizando las negociaciones y, por supuesto, también vamos a hacer espacios educativos similares y tal vez al final
llamar a un fortalecimiento de la coordinación y facilitación del Sur Global en Sevilla, como sabemos es en España, ¿no? Honestamente, incluso nosotros en Asia tenemos problemas de la visa. Espero que eso no limite nuestra participación física, pero también nuestra posibilidad de conectar los movimientos entre las regiones para tener una presencia del Sur Global fuerte, una participación fuerte en Sevilla. Entonces, muchas gracias. Di ya mis puntos. Espero bueno, esto les haya podido ayudar. Conectado, bueno, los temas más importantes que se están discutiendo en este contexto, donde se dan las negociaciones para FFD, pero también el contexto geopolítico actual en el mundo nos coloca temas también de urgencia que tienen que ver, por ejemplo, con la ayuda oficial de desarrollo, que ya lo has mencionado, y esa política de los donantes de querer no solamente no cumplir con sus compromisos históricos, que nunca les han cumplido del 0,7%, sino que ahora inclusive tienden a reducir esa ayuda oficial, en lugar de priorizar la cooperación internacional, lo que están haciendo, como en Europa, por ejemplo, están priorizando el gasto en armas, ¿no? Cosa que debe ser condenada y no se debe permitir. Eh, y además estamos en un contexto en el que estamos en medio de una guerra de las tarifas, ¿no? La guerra comercial planteada desde Estados Unidos, pero también respondida por actores importantes como China. Y eso también es importante analizar cómo el FFD se coloca en medio de toda esa disputa que afecta sobre todo a nuestros países, ¿no? Países en desarrollo, países del sur global, que además de todos los problemas históricos, que son estructurales, que sufrimos en términos de sistemas tributarios y financieros injustos, eh, también de que la ayuda muchos territorios es instrumentada para solamente beneficiar a los donantes. También estamos en medio de esta guerra comercial y estamos insertos en el mundo, en un mundo globalizado, pero desde la cadena más baja, porque somos proveedores de materia prima y todo lo que conlleva eso, ¿no? Que ya lo mencionó Carola también, los problemas relacionados al extractivismo, exacerban aún más los problemas climáticos y nuestra vulnerabilidad frente a los desastres. Pero además también sufrimos de que nuestros estados tienen que priorizar ciertos gastos, ¿no? El gasto en deuda, pero para ello tienes que dejar de asignar recursos a sectores importantes sociales y de servicios públicos, pero además nos imponen medidas de austeridad y se abren las puertas a las inversiones privadas que cada vez son más desreguladas y cada vez son más apalancadas desde los estados con recursos públicos para que no tengan riesgos de pérdida estas inversiones. Entonces, estamos en medio eh, de todo un entramado que viene de problemas estructurales, ¿no? Históricos, pero que también actualmente se están exacerbando por todos estos problemas que estamos viendo. Y ahí viene, bueno, el rol importantísimo de este proceso de FFD, en el que desde Sociedad Civil buscamos estos cambios sistémicos, cambios estructurales que de alguna forma empiecen a solucionar estos problemas que tenemos desde los países del sur global, pero que con una premisa de que los países del norte global reconozcan también esa deuda histórica que tiene que ser reparada urgentemente. Bueno, les recordamos que esta sesión se está grabando y luego compartiremos la grabación. Por ahí también en el chat escribían si es que hay algunos datos que se pueden compartir, ¿no?
April nos ha compartido información de Asia-Pacífico, de los países de esa región, digamos, donde ella hace seguimiento de los datos de los ODS. Eso luego podemos ver la forma de compartir. También en América Latina, hace poco ha habido una reunión, un foro de desarrollo sostenible organizado por CEPAL, donde se da cuenta de que efectivamente no estamos avanzando en muchos de los ODS, más bien en algunos se está retrocediendo eh, o no se va a llegar, digamos, a la meta, ¿no? O muy pocos van a llegar a las metas establecidas al 2030. Ya estamos a solo 5 años de la meta y si no se dan estos cambios y reformas que se están planteando desde el financiamiento, pero en otros temas también, no se va a poder lograr ninguna de las metas. Hay una pregunta, bueno, creo que pasamos ya a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta de Rodolfo Mendoza. Él menciona que los actores clave, que son claves los actores como los pueblos indígenas, ¿no? Que van de la mano también con lo que se mencionaba de grupos que son afectados directamente y que son más afectados que otros, tal cual se mencionó con el tema de las mujeres. Los pueblos indígenas también sufren esa exclusión. En otros países donde también el movimiento y la población, por ejemplo, descendiente afro, eh, también sufren consecuencias de las políticas neoliberales. Y es importante que se plantee también la participación y el punto de vista de estas poblaciones, ¿no? Desde el grupo de financiamiento climático, ecológico del FFD, del mecanismo, sí se está planteando esta participación para poder incorporar cada vez más a pueblos indígenas, pero bueno, se lo dejo tal vez a Carola para que responda. Eh, y acá hay un comentario, bueno, no es una pregunta, pero en todo caso, creo que sí es importante de repente para April hacer una pregunta un poco para que pueda ahondar y dar más detalles de cómo esta política de promoción cada vez mayor de la inversión privada, por ejemplo, ¿no? Eh, afecta principalmente a las mujeres. Se están dando en estas negociaciones una serie de, de propuestas que no son nuevas, pero ellos les llaman mecanismos innovadores para el financiamiento, que básicamente son dar facilidad a la inversión privada, pero finalmente esto se convierte en una especie de financiarización, una especie de que todo lo que tenga que ver con el desarrollo sostenible, el cambio climático, es objeto de ser negociado, de ser comercializado. Entonces, creo que podemos ir planteando esas dos preguntas por ahora y, y seguimos recibiendo algunos comentarios más. Y, entonces, Caro, te doy la palabra. Gracias, Rodo, y perdón que no abra mi cámara. Gracias, Rodolfo, por la pregunta. Sin duda, los pueblos indígenas tienen que ser involucrados, tiene que fomentarse su participación en todos los espacios, y este es uno muy importante. Y como decía Rodolfo, desde el grupo de clima estamos impulsando esa participación para que el mecanismo también tenga voces de pueblos indígenas presentes. En nuestro grupo, por ejemplo, si han estado en el webinar previo que tuvimos sobre este tema, nos estuvo acompañando un joven líder activista de pueblos indígenas del Perú, justamente Carlos Lozano, que ahora va a viajar también a Nueva York a estar presente en estas reuniones de FFD, y que ha tenido también un discurso muy importante, ¿no? Donde él, por ejemplo, dice y habla sobre la relevancia de los pueblos indígenas, no solamente en el cuidado de los bosques, del planeta, en su forma y su cosmovisión, y además en lo importante que es recuperar sus conocimientos ancestrales, también como alternativas y soluciones reales a estas crisis ambientales que estamos viviendo, pero también como quienes reciben los peores impactos de estas crisis y también de toda la presión que
existen sus territorios desde estas empresas multinacionales que llegan y explotan a cualquier costo, ¿no? Él nos comentaba, por ejemplo, que su familia había sido víctima de asesinatos, violencia, habían tenido que dejar su territorio justamente porque ellos mismos en carne propia han experimentado y experimentan este tipo de presión, ¿no? De todo este sistema económico internacional. Entonces decía él, ¿cómo nos pueden dejar fuera de estas negociaciones? Como si no nos afectara, como si nos afecta directamente, afecta nuestra vida, las decisiones políticas que se toman en estos espacios nos afectan directamente y necesitamos estar presentes llevando nuestras propuestas, nuestras realidades, nuestros testimonios. Así que vamos a seguir impulsando esa participación en estos mecanismos, en estos otros espacios en los que participamos, para que no sea solamente voces de Sur Global, sino también a estos grupos que representan, grupos que son también altamente vulnerables a estas crisis múltiples que estamos enfrentando, ¿no? Y para responder algo rápidamente que Marta también comentaba, invitarles, mañana tenemos un taller para organizaciones latinoamericanas, donde vamos a estar justamente tratando de ver un poquito más estratégicamente cómo abordar los diferentes temas en el marco del FFD. Así que ese es otro espacio donde podemos tal vez participar más activamente y les invitamos a participar, ¿no? Seguramente Rodo nos va a dar más información al final. Sí, muchas gracias, Caro. Antes de pasar a esa información, April, tienes el micrófono para dar respuesta a lo que consideres pertinente. Muchas gracias. Aunque algunas de las preguntas están en español, pero me voy a referir a la pregunta sobre financiamiento privado, supongo. Y creo que, bueno, porque yo hablé de este tema de multi-stakeholder o partes interesadas múltiples. Creo que hace como 2 años había una campaña, hubo una campaña, un grupo grande de mujeres y feministas, porque UN Women, UN Mujeres, está a punto de firmar un acuerdo con BlackRock, que es una empresa de inversión con base en los Estados Unidos, pero que opera a nivel mundial. Y esto eh, puede afectar muchas relaciones en muchas comunidades. Ese es un ejemplo de cómo, creo, pensamos que el tema de financiamiento público, que también se ve reflejado en las Naciones Unidas o que las Naciones Unidas trate de buscar fondos, ¿no? Y en el lado corporativo, ¿no? Entonces quisiera dar am, un ejemplo muy específico de un país. Estoy tratando de ver en nuestros casos de estudio, por ejemplo, de región, y seguimos diciendo que las asociaciones público-privadas, por ejemplo, tienen muchos impactos negativos en nuestras comunidades y tenemos mucha evidencia viendo eso. Y es por eso que nuestros colegas buscan tener un mecanismo para revisar y escrutinizar esas asociaciones. Y creo que una de las cosas que vemos es la privatización de los servicios sociales, por ejemplo. Por supuesto, con la falta de recursos, la falta de financiamiento, las mujeres están haciendo más cuidados en casa y por supuesto también debido a los altos costos de agua, electricidad, las mujeres necesitan empezar a trabajar de manera informal. Y por eso empecé a decirles que hay una tendencia que se está viendo en la informalización del trabajo. Y por supuesto, esto viene también con la violencia de género, porque la informalización significa que no podemos rastrearlas, ¿no? No hay, básicamente no hay una gobernanza laboral cuando uno se va a la informalidad, ¿no? Entonces, un ejemplo concreto también en la privatización también de la salud. Hay muchas historias de cómo la falta de salud, de servicios de salud reproductiva en muchos países como Sri Lanka, hace unos 2 años, cuando explotó la crisis de la deuda. Creo que hay historias de mujeres que dan a luz sin anestesia. Entonces creo que podemos verlos a nivel global, cómo la privatización se está dando y cómo este financiamiento, esta campaña de financiamiento privado de las Naciones Unidas está siendo reflectada en muchas capas. Entonces creo que esas historias es algo que tenemos que traer, ¿no? Al FFD4 en Sevilla y también especialmente porque hay un foro internacional comercial que se está dando en paralelo
que hemos escuchado que está recibiendo mucho más interés de los Estados miembros. Entonces creo que como activistas, como movimientos sociales, realmente necesitamos llevar las realidades allá y oponernos o exponer estos mecanismos. Gracias. Muchas gracias. Perdón, creo que me desconecté un momento. Eh, bueno, en vista que no hay más preguntas, bueno, sí hay muchos comentarios en el chat. Em, estamos considerando, por supuesto, todos los comentarios. Ahí veo que hay muchas ganas también de compartir experiencias, compartir conocimientos, cada uno desde desde su labor, desde su organización. Eh, Esto también es importante considerar porque vemos de que hay mucha expectativa respecto a la participación de organizaciones que no necesariamente están insertas en el proceso de FSD y que quieren participar y que quieren también aportar hacia este momento cumbre que es el de Sevilla, el FSD4. Entonces creo que es importante plantear un espacio para coordinar, para tener mucha más articulación entre organizaciones, no solamente de América Latina, sino también del sur global, con Asia, con África, y el mecanismo de sociedad civil para FFI nos da esa oportunidad. Pero también desde Latindad estamos planteando hacer un taller con organizaciones de sociedad civil para justamente generar estas organizaciones en América Latina, ¿no? Este taller va a ser mañana, mañana a las 10 a.m. hora de Lima. Ahí se está compartiendo ya en el chat información para que entren al link y se registren. Sí, 10 de la mañana, hora de Perú. Entonces están cordialmente invitados, invitadas para ser parte de este taller que se da, bueno, en un momento en el que se están dando una serie de reuniones, no solamente las reuniones preparatorias hacia FSD4, sino también las intersessionals, lo que llaman ellos, ¿no? Que son estas reuniones un poco más informales, en las que ya se discuten temas puntuales respecto al texto que se está discutiendo y que el que se va a presentar, ¿no? O el que se va a discutir, aunque muchos dicen que ya se está pensando en que el texto esté listo totalmente en Sevilla, ¿no? Entonces estamos en ese camino, hay mucho todavía por recorrer, pero bueno, digamos que no hay que esperar hasta que ya esté todo cocinado, sino que desde ahora ya sociedad civil tiene un rol importante, ¿no? Y para eso hay que articularse y hay que tener eh, claros los objetivos. Esta serie de webinars que estamos haciendo van en ese sentido de plantear, de intercambiar puntos de vista, conocimientos, pero también hacia dónde van las propuestas. Entonces, eh, vamos a seguir en este camino, les vamos a compartir también luego la grabación, vamos a compartir también los enlaces a los siguientes webinars y los esperamos, bueno, en las siguientes actividades que tengamos. Y los que no puedan estar en Sevilla, también, por supuesto que hay que ver la forma de que se puedan hacer acciones desde sus propios territorios, sus propios países, en ese marco para plantear una voz fuerte desde las distintas dimensiones y los distintos puntos en el globo, especialmente desde el sur global. Bien, entonces, dicho esto, agradecemos a la interpretación, muchas gracias también por la participación, a nuestras panelistas y hasta otra oportunidad. Gracias, que tengan buen día. Thank you so much. Bye bye.